Muy buenas noches de nuevo. Les saluda Tania Orbe, periodista científica y coordinadora de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, USFQ. En este 2025, el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME, realiza la quinta edición de este programa Divúlgalo Todo, como parte de la alianza Un Voto contra la Desinformación, una iniciativa que en este mes cumplió su primer año. Esta alianza reúne al Observatorio, Lupa Media, organización independiente especializada en periodismo de verificación, usuarios digitales, organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada al cuidado y promoción de derechos digitales en Ecuador, a la carrera de periodismo USFQ y a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. En este espacio se promueve la divulgación científica y se ofrece a nuestra audiencia la oportunidad de aprender sobre los trabajos y las actividades de investigadores, profesionales y docentes de diversas disciplinas, incluida la comunicación y el periodismo, y sobre todo es un lugar de lucha contra la desinformación y la promoción de la equidad de género. Tras las elecciones generales de 2025 en Ecuador, se evidenció una fuerte circulación de contenidos desinformativos. Cerca del 20% fueron generados o manipulados con inteligencia artificial, según el monitoreo diario de redes sociodigitales realizado por Lupa Media. Además, Usuarios Digitales identificó 17 medios digitales inauténticos pro gobierno en plataformas como X, TikTok, YouTube y páginas web. El análisis reveló que 8 de estos medios cambiaron de nombre de usuario, 6 pertenecen a cuentas personales de influencers, todos se activaron durante la campaña electoral o en momentos de crisis del gobierno. 9 interactuaron con red de influencers y 12 fueron parte de campañas desinformativas contra opositores y voces críticas. Por otro lado, este diálogo se enmarca en un momento clave para el país, la instalación de la nueva Asamblea Nacional el 14 de mayo de 2025, ahora compuesta por 151 asambleístas, 14 más que en el periodo anterior, debido al aumento poblacional y con mayoría del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN. Mediante diversas negociaciones políticas, ADN logró consolidar su control legislativo, eligiendo en la presidencia de la Asamblea a Niels Olsen, exministro de Turismo, entre el periodo de 2021 a 2024, durante los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Además, el movimiento aseguró la primera vicepresidencia para Michelle Mancheno, la primera vocalía para Sade Fritzsche y la tercera vocalía para Mónica Salazar, quien pasó del bloque Revolución Ciudadana Reto a unirse a las filas del oficialismo. Días después, el 24 de mayo, Daniel Noboa inició un nuevo periodo presidencial completo, aunque durante su campaña impulsó la propuesta de una asamblea constituyente, pese a no constar en su plan de gobierno registrado en el Consejo Nacional Electoral. Durante su discurso de posesión no la mencionó. El ministro de Gobierno ratificado, José de la Gasca, confirmó que por ahora dicha propuesta queda en pausa, pues se buscarán reformas estructurales desde la nueva asamblea. En este contexto, el tema que nos convoca esta noche es desinformación, institucionalidad, propuesta constitucional, ¿hacia dónde va Ecuador? Durante los próximos 60 minutos, junto a nuestros invitados e invitadas de Ecuador y México, reflexionaremos sobre este asunto. Para moderar este diálogo me acompaña Pablo Lomas, director de Digo Comunicación e investigador del OIME, con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación locales como periodista, entrevistador, productor y editor. Pablo presentará a continuación a nuestros 4 participantes. Adelante, Pablo. Hola Tania, buenas noches, gracias por la presentación, también un cordial saludo, muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectadas, así como a quienes se van sumando a este X Space. Para conversar sobre este tema que nos menciona Tania, vamos a contar con perspectivas de expertos de Ecuador, quienes nos van a ayudar a comprender el complejo escenario que atraviesa el país. Desde una mirada internacional, también podremos conocer experiencias y estrategias frente a la lucha contra narrativas desinformativas en medios y redes digitales.
digitales. Es importante mencionar que tras cada presentación los panelistas podrán saludar brevemente a la audiencia y luego vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas. También advertimos a ustedes, amigos y amigas que están conectados, la posibilidad de cortes inesperados en la transmisión que X está experimentando en estos espacios, para lo cual les pedimos estar atentos a las redes sociales del OIME para un nuevo enlace que compartiremos. En esta noche nos van a acompañar desde México Laura Fernanda Morales de la Vega. Es maestra en comunicación digital por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, autora intelectual del Observatorio de Medios Digitales, líder del proyecto de Verifax y los esfuerzos de alfabetización mediática digital. Desde 2018 se ha dedicado a investigar las operaciones de información en los medios y las redes sociodigitales, con la finalidad de encontrar y exponer a corporaciones u organizaciones que generan y amplifican contenido falso y dañino con fines de ideologización, polarización y ruptura del tejido social. En la actualidad se desempeña como profesora de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, y es líder del proyecto Humanidades Digitales en dicho campus, y su enfoque ahora es lograr la erradicación de la epidemia de desinformación en las plataformas digitales. Buenas noches, Laura. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas por aquí. Y pues estoy muy contenta de estar en este espacio compartiendo experiencias y pues conociendo más sobre la experiencia que ha tenido Ecuador en este tema. El gusto es todo nuestro. También saludamos a Jimena Ron, doctora PhD en Derecho, Justicia y Ciudadanía en el siglo XXI por la Universidad de Coimbra en Portugal. Magíster en Derecho Constitucional, magíster en Comunicación Política por la Universidad Andina Simón Bolívar y abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como consultora experta en política jurisdiccional, asesora de la Asamblea Nacional y del Tribunal Contencioso Electoral y como coordinadora del área de seguimiento de sentencias de la Corte Constitucional. Es docente de posgrado en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica e investigadora en temas de género, reparación integral y Derecho Procesal Constitucional. Buenas noches, Jimena. Hola, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí para compartir lo que se pueda en función de reconocer un poco lo que sucede en el país. Muchísimas gracias por esa presentación. También recibimos con muchísimo afecto a Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, editor y escritor, magíster en estudios culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, y licenciado en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador. Es fundador y director de la plataforma digital Plan B desde el 2013 hasta la actualidad. Dirigió la revista Vanguardia y fue editor general en Diario Expreso. Ha trabajado como reportero, editor y jefe de redacción de Diario Hoy y revistas como Vistazo, 15 Días, Blanco y Negro. Fue cofundador y director editorial del programa Día a Día en Teleamazonas. También se desempeñó como docente universitario y tallerista en periodismo de investigación y derechos humanos. Es autor de obras de ficción y no ficción. Ha recibido reconocimientos nacionales como el Eugenio Espejo, Jorge Mantilla y Símbolos de Libertad, e internacionales de la CIP y Rey de España. También fue finalista de premios latinoamericanos como el Gabo y la Juan Ifra. Un placer saludarle a los tiempos, estimado maestro Juan Carlos. Gracias, Pablo, y gracias y un cordial saludo a todos ustedes. Gracias por esa presentación y estamos a la orden. Muchísimas gracias por asistir. También saludamos, esperamos la presencia de Santiago Basabe. Tan pronto se conecte, estaremos también saludándole y haciendo la respectiva presentación. Adelante, Tania. Estamos convencidos de que las reflexiones de nuestros panelistas serán fundamentales para comprender los desafíos que enfrenta Ecuador y también el mundo ante las narrativas desinformativas y dominantes en redes y medios digitales, en especial aquellas amplificadas por la inteligencia artificial. También abordaremos en este programa los retos que afronta el gobierno ante las distintas problemáticas del país en un contexto que demanda con urgencia respuestas claras. Este espacio seguirá un formato de preguntas y respuestas adaptado al perfil y experiencia de cada uno de nuestros panelistas. Recomendamos que las intervenciones durante las 2 primeras rondas de preguntas no excedan los 4 minutos. Invitamos también a nuestra audiencia a participar dejando sus preguntas o comentarios en esta transmisión. Al cierre del diálogo, destinaremos un espacio para responder o dar lectura a sus aportes. Los animamos precisamente además a unirse a la conversación utilizando las etiquetas de nuestro programa: Lucha contra la Desinformación, numeral Ecuador y numeral Un Voto contra la Desinformación. Agradecemos a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador por su cobertura en directo de este diálogo.
Vamos a empezar entonces ahora sí con las preguntas. Adelante, Pablo. Así es, Tania. Iniciamos esta primera ronda de preguntas centrada en la problemática con Jimena Ron, tomando como punto de partida un antecedente que nosotros consideramos relevante. El pasado 19 de mayo de 2025, en una entrevista para Radio Centro Digital, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, se refirió al proyecto de ley económico urgente para enfrentar la economía criminal en el contexto del conflicto armado interno. En sus declaraciones, él expresó: a mí me preocupa a los que les preocupa esta ley, porque nuestra Constitución, la del 2008, se refería, no está diseñada para utilizarse dentro del Estado de Derecho. Esta Constitución permitió el ingreso de grupos narcoterroristas. Me preocupa que a la gente se la desinforme y que salgan todos los académicos que solamente leen un libro, el de Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, tratando de hablar del hipergarantismo y no están viendo lo que sucede en realidad en las calles. En ese contexto, con una nueva asamblea controlada por el oficialismo, el gobierno por el momento deja de lado a la constituyente para impulsar reformas legales desde ese poder del Estado. En su discurso de posesión, el presidente Noboa dejó entrever que el actual presidente de la Asamblea, Nils Olsen, tendrá el rol de garantizar la aprobación de las leyes que envió desde el Ejecutivo y de contener cualquier intento de desestabilización. En ese contexto le preguntamos a Jimena cuáles son las implicaciones que tienen estas declaraciones y los posibles riesgos para el equilibrio de poderes cuando el gobierno promueve reformas que relativizan el papel del derecho. A ver, hay tres cosas por lo menos que hace referencia a propósito de esta intervención que se ha señalado. La primera, creo que debo decir, a mí me preocupa muchísimo la narrativa que se genera sobre la base de señalar que la Constitución de la República del Ecuador permite el acceso de grupos de delincuencia organizada o el crecimiento de grupos de delincuencia organizada. En el proceso electoral también escuchamos de alguna candidata a la vicepresidencia que la Constitución es una Constitución que permite las mafias y nada más alejado de la realidad. Absolutamente falso. La Constitución del Ecuador no tiene ninguna norma que pueda posibilitar eso. Es una narrativa que se ha generado primero me parece a mí, para empoderar este tema probablemente, ¿no?, el tema de la modificación de la Constitución. Hay un artículo que es más o menos el que se ataca, que es el que tiene que ver con las personas privadas de la libertad, que en el Ecuador las consideramos como un grupo de atención prioritaria y especializada. Pero esa norma no protege al delincuente. Esa norma lo que protege es a las personas privadas de la libertad, entre las cuales se encuentran las personas secuestradas, por ejemplo, ¿no? Por eso es que es una pésima lectura de la Constitución y evidentemente una narrativa que me parece que tiene una intención, digamos, diferente, ¿no? La segunda idea que creo que también es importante establecer es que yo no cantaría victoria con la modificación de la Constitución, ¿no? La Asamblea Constituyente que se propone. Yo creo que siempre está ahí perenne, ¿no?, latente la posibilidad de que un gobierno, no solamente cualquier gobierno, quiera modificar la Constitución, porque al final del día la Constitución son las reglas del juego que tenemos como país y evidentemente un gobierno, no necesariamente no solamente sino cualquiera, va a querer hacer ese cambio de las reglas del juego, y un poco esto es lo que hemos venido destacando algunas de las personas que nos dedicamos sobre todo a materia constitucional, es a defender la Constitución desde la protección de los derechos. Que la parte orgánica, el tema de la organización del Estado siempre se puede modificar a partir de cambios menos drásticos, ¿no? Y la tercera idea que creo que también es importante es que se avisora un trabajo conjunto del Ejecutivo Legislativo que podría no ser tan positivo a la larga, ¿no? O sea, evidentemente necesitamos un contexto de gobernabilidad, que el legislativo le permita gobernabilidad al ejecutivo, pero también se necesita un legislativo que fiscalice. Entonces, un poco ahí también creo que tenemos que tener las alarmas prendidas, porque un legislativo, digamos, que apruebe todo, acepte todo sin cuestionar, también puede ser negativo, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Confiamos en efecto que este hecho de las funciones del Estado, del equilibrio de poderes también ocurra, obviamente para ir fortaleciendo la democracia, y gracias también por esas apreciaciones. Sabemos o tenemos ahora presente, nos han informado y le damos la bienvenida a
Santiago Basabe. Queremos presentarle, agradecerle también por su presencia, se ha integrado a esta transmisión. Es profesor titular de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. Es becario George Foster de la Fundación Alexander von Humboldt e investigador postdoctoral en el Instituto Alemán de Estudios Globales y del Área. Además, dirige la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, AECIP, y es fundador y director de Pescadito Editoriales. Su investigación actual se enfoca en la corrupción en sus diversas dimensiones, las instituciones políticas, la política exterior y la metodología de la investigación científica. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Ha sido profesor visitante en la Universidad Sorbona Nueva, en París, y en otras universidades de Europa y América Latina. Su libro más reciente es Corrupción Judicial en el Mundo, Diagnóstico, Evolución y Salidas, Ecuador, Senegal y Madagascar en perspectiva comparada. Buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches con todas las personas que están en este space. Buenas noches con Jimena también. Muchísimas gracias por integrarte. Damos paso a Tania para que continúe el conversatorio. Perfecto, gracias Pablo. Sí, justamente tenemos la siguiente pregunta para Santiago. Según el análisis de Lupa Media sobre 17 promesas del presidente en su periodo anticipado, 10 no se cumplieron, 4 se concretaron y 3 están en proceso, siendo preocupante que entre las incumplidas figuren acciones de inseguridad relacionadas con el Plan Fénix. Además, en una publicación del 25 de mayo de 2025, en Primicias, calificas el discurso de posesión de Daniel Noboa para su nuevo periodo como escueto. Con este contexto, ¿es posible vislumbrar en esos 21 minutos de intervención hacia dónde se dirige Ecuador en los próximos 4 años y confiar en que, como afirmó el presidente, no se heredarán moldes viejos refiriéndose a gobiernos del pasado? Te escuchamos, Santiago. Gracias. Varias cosas. Primero, que el presidente llegó en un momento atípico, que es el resultado de una institución jurídica, política que está en la Constitución, que no debería estar, que es algo que no tiene ningún sentido ni constitucional y fundamentalmente político, que es lo que conocemos comúnmente como la muerte cruzada. Esa es una institución propia de las formas de gobierno parlamentarias y el Ecuador es una forma de gobierno presidencial. Entonces, haciendo una metáfora, es como ponerle una llanta de una volqueta a un mini Austin. Así de simple, así de sencillo. Esas cosas tiene la constitución del país, que me parece prioritariamente debería ser cambiada inmediatamente, pero ojo, voy a esto. Pero no es del momento político, no es de la circunstancia económica del país para ir a eso. Quizás reformas o enmiendas, pero creo que una asamblea constituyente sería más nociva que beneficiosa. Y pasando al segundo tema, yo creo que el presidente Noboa o cualquiera otro de esos candidatos para ese periodo de transición difícilmente iba a cumplir sus promesas, primero porque era un poco tiempo y segundo porque cualquiera de ellos iba a utilizar esos 18 meses como un trampolín político para lanzar su candidatura a la presidencia. Cualquiera de ellos, porque no tuvimos en ese momento electoral ningún candidato que sea un candidato de transición. Y cuando digo candidato de transición me refiero a alguna persona que haya estado dispuesta a asumir el cargo por 18 meses, bajar las tensiones políticas, sociales y económicas en el país y entregar el poder y volver a sus actividades. Todos tenían un interés electoral hacia el 2025 y tengo muchas dudas de que alguno hubiera generado política pública real en ese contexto. Y respecto al segundo tema del discurso, a mí me parece que el discurso dijo muy poco en términos de ideas. No estoy diciendo que el discurso debía ser un discurso de 4 horas, como estábamos acostumbrados hasta hace poco tiempo. No digo que necesariamente sea así, pero al menos establecer algunas ideas generales de cuál va a ser la política del gobierno en términos generales. Por ejemplo, cuál va a ser la relación que va a mantener con la legislatura. El discurso del presidente Noboa fue absolutamente parco en ese aspecto. La única mención a la legislatura realmente es la mención a Neil Olsen, y es una mención básicamente en el sentido de que es su coideario y que eso va a facilitar las cosas, pero nada más. No hubo una referencia a la oposición, no hubo una referencia a la agenda de políticas públicas que él pensaba implementar desde el Ejecutivo, pasando por la Asamblea, porque no toda se requiere la Asamblea Nacional. En otro campo, y los paso rápidamente, luego eventualmente se puede discutir un poco más, la política internacional del país, la política exterior fue omitida radicalmente. Más allá de una pequeña mención a la posibilidad de acuerdos comerciales, en términos de política exterior no hubo nada. Y a mí me parece
que el país tiene un serio problema en el tema del relacionamiento, sobre todo con los países de América Latina. No es un problema que ha escalado en términos formales, pero creo que hay ciertos resquemores hacia el Ecuador desde la comunidad latinoamericana. Básicamente, y esto se da básicamente por ese lamentable suceso de la violación de la sede diplomática mexicana. Ese no es un hecho que le afecta a México solamente. A México le afecta directamente, por supuesto, pero el efecto, el eco que eso genera en los distintos países es enorme, porque estamos hablando de un país que no respeta la soberanía de los otros estados. Y creo que en el tiempo que ha tenido el presidente en funciones, de estos 18 meses de transición, no han sido capaces en el gobierno de minimizar, no eliminar, pero al menos minimizar estos temores que existen de otros países. No creo que sea coincidencia que en la posesión del mando hayan estado solamente 2 presidentes de la región, los 2 vecinos, que es importantísimo desde luego, pero que hayan sido los 2 me parece que es decidor. Cierto es que había comitivas de muchos países, por supuesto que sí, y eso es valorable, evidentemente que sí, pero que no hayan venido los jefes de Estado me parece que es llamativo, creo que es algo importante a diferencia de otros criterios que minimizan este punto. Pero bueno, son opiniones distintas. Y el tercer punto para no alargarme demasiado, es del mundo indígena. El discurso de posesión del presidente Noboa no hizo una sola referencia al mundo indígena. Y uno podría decir el mundo indígena es aproximadamente el 8% de la población a partir de los datos del INEC, de autodescripción étnica, pero no por ello son menos importantes. Y el hecho de ser una minoría en términos estrictamente numéricos no le resta validez a las demandas históricamente irresueltas del mundo indígena. Y en el plano puramente político, es un actor clave, es un actor que te puede dar mayor o menor estabilidad en tu gobierno y que en la legislatura puede ser, y como de hecho va a ser, una pieza clave para mantener o no una mayoría, al menos una mayoría simple. Entonces, ahí yo puntualizo al menos 2 o 3 sectores. Hay otras cosas que se puede discutir luego eventualmente, donde me parece que el gobierno y el discurso del presidente, francamente, dejó con mayores incertidumbres que certezas. Gracias, Santiago. Sí, en efecto, en esto último sobre lo del mundo indígena, lo que yo recuerdo es solamente una mención en el vocativo, pero en efecto, ya que estamos hablando de las menciones u omisiones del discurso del presidente, quiero aprovechar también para decir que tampoco se ha hecho mención alguna a la relación que tendrá el gobierno con los medios de comunicación, con la prensa. Sin embargo, en sus 18 meses de gobierno anticipado se registraron cierres de programas como Los Irreverentes, presuntamente por presiones gubernamentales. Además, se evidenció que su estrategia comunicacional se centra en potenciar su imagen personal y su entorno familiar, mientras evita responder preguntas que pueden ser críticas o tal vez privilegiando entrevistas con medios que no cuestionan su discurso o abiertamente lo defienden. Es por esto que yo quiero consultarle a Juan Carlos ¿qué implicaciones tiene esta dinámica para la libertad de prensa y la transparencia en el Ecuador? ¿Y cómo podría impactar en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación durante este nuevo periodo? Sí, Pablo, la verdad es que hay todavía mucha expectativa, pero a la vez decepción respecto a cómo se maneja la comunicación gubernamental. Ya muchos expertos y también con quienes estamos en redacciones, vemos que el gobierno no hace en realidad comunicación institucional desde el punto de vista. ¿Me confirman, por favor, si es que escuchamos a Juan Carlos? No, yo no lo escucho, parece que se fue. Uh-huh. Bien, vamos a hacer. Sí, al parecer lo hemos perdido. Bueno, adelante, Tania, con la siguiente inquietud, mientras ver si aparece que se está conectando posiblemente algún corte en su señal. Continuemos, Tania, y vemos si retomar con Juan Carlos luego de la siguiente inquietud. Sí, perfecto. Les recordamos a todas las personas que se están conectando o que están siguiendo este programa que pueden ustedes usar las etiquetas Un voto contra la desinformación Ecuador y lucha contra la desinformación de OIME Ecuador en este X Space Divúlgalo Todo. En Ecuador, Usuarios Digitales advierte que más que la información es la desinformación la que se está convirtiendo en una forma de poder, capaz de influir en decisiones públicas y moldear la opinión ciudadana. Por su parte, Lupa Media, en un informe, concluye que la verdad compite en desventaja frente a desinformadores que operan con libertad y financiamiento.
Laura, considerando tu trabajo en México y tu experiencia al frente de la iniciativa Verifacts, enfocada en la aplicación de estrategias de verificación para evaluar los contenidos en plataformas digitales, te formulamos esta pregunta. ¿Qué patrones o tácticas desinformativas han identificado en México, especialmente en contextos electorales? ¿Y cuál ha sido el papel de la inteligencia artificial en la generación de estos contenidos? Laura, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Tania, por la pregunta. Pues nosotros acá en México estuvimos pues siguiendo de una forma muy detallada y muy puntual lo que sucedió en las redes sociales en las pasadas elecciones presidenciales del 2024. Y pues encontramos cosas bastante interesantes y reveladoras, ¿no? Nosotros, en nuestra metodología de verificación y de análisis, tiene como base pues varias fuentes, ¿no? Pero principalmente lo que es el texto de Claire Wardle sobre la desinformación y lo que es el fenómeno del desorden informativo, que es así como ella lo nombra, y ella hace mención de 7 tipos de desinformación, ¿no? Y prácticamente vimos todo. En nuestra observación hay de todo, ¿no? Los tipos de desinformación. El primero y el más común es la sátira o la parodia, que aunque no tiene una intención pues de hacer daño, ¿no? O de crear una narrativa falsa, pues sí distorsiona la realidad y pues también puede reforzar estereotipos, ¿no? Por ejemplo, eso se da muy común, ¿no? Entonces vimos mucha sátira o parodia. También está lo que es la conexión falsa, ¿no? Que básicamente es estos titulares muy llamativos, ¿no? Que en realidad ya cuando lees el contenido, pues no es tal, ¿no? O sea, el famoso clickbait, ¿no? De ese también observamos una buena cantidad. El contenido que es engañoso, que este es también muy, muy, muy abundante el contenido engañoso, que básicamente es mentir con la verdad, ¿no? Utilizan como que seleccionan estadísticas, declaraciones, etcétera, de manera, intencional, ¿no? Para crear una narrativa alternativa. Lo mismo sucede con el contexto falso. Nos tocó ver varios ejemplos en todas las redes, tanto en las de Meta como YouTube, como TikTok, como X, de que traían publicaciones del pasado, ¿no? Por ejemplo, de ciertas entrevistas con las candidatas o el candidato que estaban compitiendo y lo traían, lo descontextualizaban para que diera un mensaje equivocado, ¿no? Con respecto de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, hacían pasar como que esta información la acababan de decir o la acababan de encontrar, cuando en realidad era algo del pasado. También el contenido impostor, nosotros no lo observamos tanto, que aquí literalmente es sacar contenido haciéndose pasar por fuentes confiables de información, ¿no? Como si alguien sacara un screenshot, por ejemplo, del País, y en realidad está pues fabricado eso, ¿no? O sea, no lo publicó el País, pero se está utilizando su nombre para darle credibilidad a una narrativa que generalmente en este caso sí suele ser dañina y generalmente falsa, ¿no? También el contenido manipulado, aquí es cuando manipulan imágenes, cuando manipulan video, cuando le ponen otro audio a un video, ¿no? Que no corresponde para pues dar a entender una narrativa que no es tal. Y el contenido fabricado, ¿no? Que esto sí es lo que serían las famosas fake news como tal. O sea, sí es contenido fabricado con la total intención de engañar al público, ¿no? Entonces, sí detectamos de los 7 tipos de desinformación, siendo nuevamente lo que es sátira o parodia, contenido engañoso y conexión falsa, los más abundantes. Muchas gracias, Laura. Retomamos la conversación con Juan Carlos. Le recordamos, amigos, que estábamos conversando en ese momento sobre el discurso del presidente Noboa, sus menciones, sus omisiones, y se hablaba precisamente del tema de la prensa, de los medios de comunicación, y le formulábamos las implicaciones que tiene esta dinámica para la libertad de prensa y la transparencia en el Ecuador, y cómo puede impactar en la relación entre el gobierno y los medios durante este nuevo periodo. Juan Carlos nos estaba comentando ideas relacionadas a la forma en cómo se está llevando la comunicación gubernamental, y ahora queremos aprovechar para que complete su idea, Juan Carlos. Creo que uno de los déficits más grandes de este gobierno es precisamente el tema de la comunicación. Yo tuve la oportunidad de asistir a una primera convocatoria que hizo en ese momento el señor Wong, secretario de la Administración, y la secretaria de Comunicación, a una treintena de directores
de medios de todo el país al Palacio de Gobierno, y ahí se pusieron las líneas maestras de la comunicación. Y realmente lo que se planteó fue que el gobierno iba a atender prioritariamente a medios que no los atacaran, o medios que no se convirtieran en una piedra en el zapato, cuestionamientos, etcétera, etcétera, de su gestión. Y claro, esto generó mucha inquietud, evidentemente, por este sesgo y por la forma en que de alguna manera se estaba manejando una comunicación precisamente sesgada hacia medios que pueden ser amables en realidad con el gobierno o con el presidente. Y eso se ha venido cumpliendo. En general, el gobierno, el presidente asiste a medios, cuando asiste a muy pocos en general, donde no haya cuestionamientos o se garantice de alguna manera que no hayan cuestionamientos muy profundos o muy críticos a su gestión, y eso, claro, es muy claro, muy cierto. Así ha venido actuando. Pero de hecho, la falta de comunicación permite que los mensajes elevados a plataformas con apoyo de influencers, con apoyo de mensajes cortos, más vinculados a la imagen del presidente, a su físico, a sus actividades lúdicas o de alguna manera frases cortas de impacto, se hayan convertido ya en un estilo, ¿no es cierto?, de comunicar que permite o atrapa más bien a un público mucho más joven, mucho más vinculado, casi que nativo de las redes sociales, y que no está dispuesto a aceptar ni discursos largos, ni explicaciones profundas, ni nada de eso. Por ejemplo, el gobierno emite en general, los que estamos en los chats de la presidencia o diversas entidades que hacen chats grupales en WhatsApp o en otros sitios de conversación, se emiten los comunicados, pero no se dan explicación alguna. Y es constante la inquietud de muchos colegas que, por ejemplo, en este cambio de mando o en esta posesión, hasta última hora no se dio la lista de las delegaciones que llegaban, y más bien se mencionó de una manera muy general 70 delegaciones, por ejemplo, que llegaban. Y no se explicó ni se tuvo acceso de alguna manera a ninguna de estas informaciones pertinentes con el tiempo suficiente para poder procesar la información. Y yo creo que es una suma de dificultades que se van entregando a los medios para que puedan acceder a información. Asisten a entrevistas, de acuerdo, la explican. Yo creo que sí, los ministros, sobre todo en las coyunturas, asisten a cierto tipo de entrevistas, también con medios, entre comillas, amables o amigos o no enemigos, digámoslo así, porque ya hace rato que en el Ecuador, desde la institución Presidencia de la República, no en este gobierno, sino desde hace mucho antes, se clasifica a los medios en aliados, neutrales y enemigos. Es una lista de 3 que es horrible, debo decirlo, porque evidentemente desde el Estado se sesga y se decide qué medio es amigo y qué medio es enemigo, con el cual hay que tener cuidado. Entonces esto se aplica, se ha profundizado, la comunicación no es pedagógica, no se le explica a la gente cuáles son las circunstancias, por ejemplo, de por qué esta ley este proyecto de ley urgente que se acaba de enviar, con las connotaciones que esto tiene tan profundas y creo que muy riesgosas en torno al Estado de Derecho, para el Estado de Derecho en el Ecuador, y de alguna manera no hay una visión gubernamental clara, explícita de por qué y hacia dónde se quiere llegar con todo esto. Entonces, para una primera parte me parece que esa es la situación. En todo caso, ya de alguna manera en el Ecuador estamos acostumbrados a ejercer comunicación y periodismo desde una visión desde el Estado sumamente sesgada, sumamente excluyente, pero que tampoco impide que hagamos nuestro trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus reflexiones. Gracias también por tus esfuerzos para mantenerte conectado. Tras haber analizado la problemática, gracias a todos nuestros panelistas por sus primeras reflexiones, vamos a dar paso a la segunda ronda de preguntas. Esta vez queremos enfocarlas en las posibles soluciones. Y aprovechemos, Juan Carlos, que estamos conversando contigo para plantearte la interrogante, ¿no? En un escenario donde figuras políticas recurren con frecuencia a discursos genéricos, sin cifras verificables, sin compromisos concretos, tal como muchos de nuestros panelistas así lo señalaban, y también lo identifican medios como Lupa Media, que es aliado de esta alianza, valga la redundancia, un voto contra la desinformación. ¿Qué estrategias pueden implementar periodistas y comunicadores para seguir ejerciendo un periodismo riguroso y al servicio de la ciudadanía? Bueno, yo creo que hay muchas formas o algunas formas, yo estoy
hablando de una generación que empezó a hacer periodismo en máquina de escribir, ¿no es cierto?, con papel carbón. Entonces, he vivido, digamos, en estos últimos 40 años de ejercicio un proceso de transformación brutal, ¿no es cierto?, tanto en nuestras carreras como en cómo los públicos se van construyendo en torno a las tecnologías. Y hoy tenemos prácticamente la hegemonía de un público que está asociado o vinculado mucho a las plataformas y las redes sociales, donde la forma de hacer periodismo de antes, desde el papel impreso hasta incluso la propia televisión, ya les parece o demasiado largo o demasiado profundo o demasiado aburrido y repetitivo. Esto hace que de alguna manera tratemos de diseñar nuestras investigaciones y reflexiones y análisis en otros contextos. Pero yo me temo que de alguna manera una estrategia, ¿no es cierto?, es la saturación. Y me refiero a estrategias, por ejemplo, de gobiernos que tienen tal nivel de información y lo votan de tal manera que saturan, ¿no es cierto?, el espacio, la conversación, la enlodan además, y vuelven cualquier otro tipo de investigación o cualquier tipo de trabajo profundo, serio, riguroso de los periodistas en irrelevantes, los convierten en irrelevantes. Tenemos experiencia en eso. Nosotros en Plan B hemos publicado, por ejemplo, el tema del tráfico de oro, que junto con otros 5 países, colegas de otros 4 países, hicimos una investigación muy a fondo de cómo eran los mecanismos oscuros para el tráfico de oro en América Latina, que nos significó el Rey de España de este año, pero que a mi criterio, con esta saturación de información, aparte de otros colegas que nos han invitado a explicar la investigación, y a pesar de haber usado una serie de los recursos hoy como que se usan en los reels o los carruseles, como se llamen, en Instagram y todo eso, hay un público que está esperando este tipo de contenidos, pero para el resto del público creo que se vuelve irrelevante. O sea, es un tema más, una historia más de las miles que circulan en las redes sociales, sean fake news o no sean fake news, pero que de alguna manera ocasionan una enorme saturación, un encapotamiento, ¿no es cierto?, de todos los contenidos que puedan darse, relevantes o irrelevantes. Y creo que pierden los contenidos relevantes porque se vuelven irrelevantes en este proceso. Entonces yo creo que una de las estrategias que hemos usado es precisamente tener cooperación con algunos medios para poder publicar un contenido que nos parece importante y relevante, relevante, ¿no? O guión. Y es publicar simultáneamente 7, 8 medios con sus respectivas redes, con sus respectivos espacios de difusión digital, para que de alguna manera el impacto sea mayor. Pero usamos así medios pequeños. Pero tampoco estas investigaciones, estos reportajes, tampoco son replicados o acompañados, por ejemplo, por otros medios más potentes como la televisión o los noticieros de televisión que tienen sus propias agendas. Faltaba más, pero que de alguna manera nos damos la espalda unos a otros en ese sentido. Creo que el problema de que los medios también trabajamos dándonos la espalda unos a otros influye, ¿no es cierto?, mucho en volver irrelevante nuestros propios contenidos. Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Interesantes reflexiones sobre el tema de la cooperación entre medios de comunicación. En efecto, yo considero que es la estrategia que pueden tener los medios digitales, los medios pequeños, los medios que buscan información relevante y de calidad para poder impactar y también estar presentes en el escenario. Tania, por favor, adelante. Sí, Pablo, perdí un momento conexión, pero aquí estoy de vuelta. Sí, efectivamente, yo quiero reiterar la necesidad de trabajar en redes de colaboración, hoy más que nunca, para luchar contra la desinformación. Vamos a continuar con Laura. ¿Qué lecciones podrían aplicarse en Ecuador para enfrentar el fenómeno de la desinformación, sobre todo en campañas electorales y con el auge de narrativas falseadas que se están apoyando en la inteligencia artificial? Adelante, Laura. Claro que sí, gracias, Tania. Nosotros aplicamos con nuestros estudiantes, una intervención de verificación para, pues, capacitarles, ¿no?, en cómo detectar información falsa, en cómo hacer un uso responsable de sus redes y consumo también responsable del contenido de sus redes. Y esto nos dejó unos aprendizajes bastante valiosos. En primer lugar, la educación funciona, ¿no? Lo que es la alfabetización mediática e informacional es muy importante ahora en estos tiempos, donde la desinformación, pues, es un poder, como bien comentaban, y pues también es un negocio,
¿sí? Algo muy importante de esto es que generan contenido, generan engagement y por lo tanto también estos canales monetizan en las distintas redes, así que es un negocio. Y está más complicado erradicarlo, digamos, tratando de pelear en contra, ¿no? Porque se replica el contenido de una forma muy importante, como son contenidos que apelan mucho a la reacción emocional, pues se vuelven virales muy fácilmente. Así que pues ahora que estoy aquí de invitada en su casa, el OIME, y aprovechando pues que son un observatorio interuniversitario, hacer sinergia, ¿sí? En capacitar a sus estudiantes en cómo distinguir un contenido confiable de uno menos confiable. En nuestra intervención nosotros diseñamos una metodología que es una matriz de análisis de contenido, en donde la verificación es uno de los criterios que evaluamos. Así que es una matriz bastante extensa, estamos prontos a publicar un paper sobre esto. Y esta matriz tiene la función de que quien la esté utilizando para evaluar un contenido desarrolle pensamiento crítico, se haga diversas preguntas sobre el contenido, ¿no? Entonces, al ir respondiendo estas preguntas sobre, por ejemplo, quién es el emisor, ¿no? Si el emisor tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene reputación o tiene cercanía sobre el tema, digamos, tiene alguna trayectoria también, ¿no? La fuente, ¿no? ¿Qué fuente de información es? Si existe algún tipo de autoría, ¿no? De esta noticia, entre comillas, o está de manera anónima. También se evalúa el origen de las imágenes, ¿no? Se hace un rastreo con Google Search, así tal cual, de esa imagen para ver si efectivamente esa imagen pertenece a esa publicación o se está tomando de otro lugar. También qué tanto se está apelando a la emoción, ¿no? En la publicación, en el contenido y así. Y los resultados que tuvimos con estos 25 estudiantes universitarios pues fueron muy positivos. Yo la verdad estaba muy sorprendida. No esperaba que fuera tan positivo el hecho de que, en primer lugar, se volvieron conscientes de cómo las redes sociales están plagadas de contenido que para nada es confiable, de mucho contenido engañoso, incluso de falsedades, ¿no? Totales. Y lo más importante es que al hacer consciente esto, tienen la intención, al menos ya no hemos hecho un seguimiento de si lo han hecho o no, pero sí reportaron la intención de pasar esto hacia su comunidad, ¿no? Hacia sus familias, sus amigos, como que todos dijeron, es que sí, ya ahora veo qué importante es que todos sepamos distinguir los contenidos falsos de los verdaderos, de las fuentes confiables, de las no confiables, ¿no? Y hacer un ejercicio de reflexión antes de compartir este contenido, ¿no? Que ese es gran parte del problema. El contenido se genera, está muy difícil que podamos parar eso, pero lo que sí está en responsabilidad de nosotros es justamente si le damos más amplitud o no, ¿no? ¿Qué tanto eso lo paramos ahí mismo o seguimos compartiéndolo y haciendo grande el problema, ¿no? Entonces, realmente la estrategia es la alfabetización mediática e informacional, lo hemos sabido desde siempre, y hoy en día es mucho más crítico, ¿no? Entonces, hagamos un esfuerzo porque que tengamos programas de alfabetización mediática e informacional en la educación, desde la educación, la secundaria sería aquí en México, ¿no? Que es después de la básica, la que sigue de la básica, e incluso incluso puede ser desde la educación básica, ¿no? Cuestiones quizá un poco más sencillas, pero sí al menos hacer conciencia conscientes a las juventudes acerca de esto. Entonces, lo que podrían hacer allá es justamente esta labor de alfabetización mediática e informacional, porque como pasa con toda la educación, las personas que ya saben algo, pues tienen la intención de transmitirlo a los demás. Y bueno, eso es lo que hemos hecho por acá y nos ha funcionado bastante bien.
Muchas gracias, Laura. Y claro, nos queda esa tarea pendiente también como medios de comunicación, como periodistas, porque puede convertirse también en estas estrategias de alfabetización mediática como posibilidades de financiamiento o como parte del modelo de negocio de los medios de comunicación, ¿no? De los nuevos medios que están surgiendo. Vamos a conversar con Santiago para continuar reflexionando sobre las soluciones. Santiago, citando tus palabras en primicias, que decían así: más allá de la enorme esperanza que guarda la población respecto al gobierno de Noboa, lo decía textualmente, ¿qué acciones concretas deberían emprenderse para que esa esperanza se traduzca en un verdadero camino hacia lo que el presidente llama el nuevo Ecuador? Bueno, yo creo que ahí lo que uno podría intuir del discurso del presidente y de las primeras acciones es que el tema político ha quedado en alguna medida relegado y se va a dar más énfasis al tema económico, que me parece una decisión importante porque si se reactiva el empleo fundamentalmente, se reactiva la economía en general, pero sobre todo el empleo, eso puede tener un efecto fundamental no solo en el sector económico propiamente dicho, sino también en la inseguridad. Entonces, yo creo que los niveles de inseguridad pueden verse afectados positivamente para el país si hay más empleo, si hay más capacidad de adquisitivo de la gente y eso puede tener esa implicación. Entonces, quizás la primera gran prioridad tiene que ir por ahí. No es fácil porque más allá del interés o la decisión política del presidente de la República, tenemos un país donde hacer vida económica, y no me refiero a la gran empresa, sino desde las cuestiones más básicas, es muy difícil, porque tenemos una constitución que es reglamentaria, que prohíbe abiertamente a muchos sectores que se genere inversión desde lo privado. Y eso va a merecer reformas a nivel legal y a nivel constitucional. No sé cuál sea la estrategia que tenga el gobierno para pasar eventualmente esas reformas, pero nuevamente el primer eje yo creo que va a ser el económico. Y el segundo que debería tratarse, tengo dudas de que se lo vaya a hacer en realidad, me parece que ya no es prioritario, es la reforma política, que es necesaria en el país. Y pienso en la reforma del sistema de partidos, por ejemplo, la forma de los mecanismos para ser candidato, los mecanismos para tener una organización político-partidista, el tema electoral que va en conexión con lo partidista propiamente dicho. Pero, insisto, creo que eso va a ser un segundo plano y ojalá en el aspecto económico, que es clave, el gobierno pueda tomar decisiones certeras, ¿no? No son fáciles, insisto, porque aparte de la decisión política, hay una constitución que dificulta mucho la inversión privada, sobre todo en sectores que ahora son considerados estratégicos y monopolios del Estado en cuanto a su administración y gestión, pero me parece que hacia allá deberían apuntar las primeras grandes decisiones junto evidentemente al tema de inseguridad, ¿no? O sea, tiene que ir caminando por dos frentes, el uno de mediano y largo plazo, la economía, y el otro en lo cotidiano y en lo coyuntural, que es la inseguridad. Gracias, Santiago. Ahí terminamos la intervención, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, pues vamos a... Sí, ahí termino por una cuestión para dar más espacio al resto de colegas que están. Por supuesto, pues vamos a continuar entonces con Jimena y a ella nos gustaría preguntarle cuál debería ser el rol de los especialistas en derecho en el debate público, especialmente en un contexto donde las decisiones políticas prevalecen sobre los principios jurídicos. Te escuchamos, Jimena. Sí creo que es necesario recordar que, bueno, en el proceso electoral tuvimos algunos ejemplos de esto que nosotros solemos decir, la realidad supera el derecho, ¿no? Es decir, de alguna manera se fueron saltando algunas normas. Yo suelo poner el ejemplo, esto no es muy popular en alguna parte de la población, pero a mí me parece que hay que destacarlo porque derivó en el rompimiento de una norma, por ejemplo, el asalto a la Embajada de México y también el no pedido de la licencia del presidente en el proceso electoral. Todas estas situaciones fueron de alguna manera alertadas por algunos, sobre todo gente que trabaja con el derecho, alertadas porque habían normas que se estaban de alguna manera saltando. Y lo que a mí más me preocupaba y me sigue preocupando, de hecho, es que hay una parte de la población a la que no le preocupa, a la que no le alarma, que ha normalizado, que incluso hasta justifica
que hayan saltos, que hayan rupturas a la norma constitucional o a la norma legal, y eso es peligrosísimo, digo yo, ¿no? Evidentemente, en el contexto político, digamos, yo tengo empatía con un bloque político determinado, puedo justificar ciertas acciones, pero la justificación del rompimiento de una norma jurídica es, para mí, un tema que no debería de ocurrir en ningún contexto. ¿Por qué? Porque esto nos juega, es un tiro en el propio pie, digo, ¿no? Nos va a jugar en contra siempre que permitimos, digamos, de alguna manera que alguien vulnere una norma, que alguien haga algo por sobre lo que establece la Constitución o lo que establece el marco legal. Lo que va a suceder es que cuando venga otro gobierno va a hacer una cosa parecida del otro lado. Es decir, crece la inseguridad jurídica. Así como tenemos una gran inseguridad en materia justamente de delincuencia, también tenemos una inseguridad jurídica que la ciudadanía evidentemente la ve menos peligrosa, pero que es muy, muy peligrosa. Entonces, yo creo que es importante que la población esté atenta a eso, que no se justifique nunca esa posibilidad, que si hay alguna norma que quizás no está acorde a lo que queremos hacer como gobierno, es posible modificarla, ¿no? Un poco en el sentido de lo que decía Santiago. Santiago señala que la norma constitucional, por ejemplo, no permite con tanta facilidad la inversión extranjera. Que la Constitución del Ecuador lo que establece básicamente es que en los sectores estratégicos el Estado tiene la gestión y la administración como regla general, y como excepción el sector privado. La inversión privada es la palabra. Y como excepción el sector privado. Ahora, esto de aquí, la Constitución sí que permite que el sector privado pueda gestionar los sectores estratégicos como la energía, por ejemplo, ¿no? Pero si esto de aquí de alguna manera le molesta al gobierno o no va acorde con la política que quiere establecer, lo puede modificar a través de una reforma a la Constitución, sin ir a una asamblea constituyente. Esto es posible modificar a partir de una reforma, lo único que necesita es mayoría en la Asamblea Nacional, una mayoría que básicamente evidenciamos que la puede formar. Me parece que por ese lado habría más bien que apuntar las flechas, es decir, tanto la ciudadanía como el mismo Estado debiera de lograr, digamos, modificaciones legales y no hacer saltos irregulares a la norma constitucional y a la norma legal. Gracias, Jimena, por esas reflexiones y esa perspectiva también que en muchos casos no atendemos sobre lo que significa la inseguridad desde este punto de vista también jurídico o de la estructura del Estado, que también nos ha hecho notar que es muy importante y en efecto debemos atender, y ojalá desde los medios de comunicación vayamos cumpliendo ese plan, ese trabajo y también los aportes desde los observatorios y espacios académicos. Que también queremos agradecer de manera especial a quienes han estado realizando sus comentarios. Estamos revisando también las preguntas, hemos revisado también las reflexiones que ustedes han podido extraer de las declaraciones de nuestros invitados, y en la recta final de nuestro diálogo queremos plantear la siguiente pregunta reflexiva a todos nuestros panelistas, invitados e invitadas, sin antes insistir a que queremos que este espacio del X-Space del OIME sea cada vez más participativo, tomando en cuenta sus preguntas, sus inquietudes de quienes ustedes planteen acá en nuestro espacio. Vamos con una reflexión final para todos, desde nuestros panelistas, que queremos que la hagan, por favor, en un minuto, tomando en cuenta en que ya estamos sobre el tiempo. Desde sus respectivos campos de acción, el periodismo, la observación de medios digitales, el derecho y la ciencia política, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos y responsabilidades frente a la expansión de narrativas desinformativas que erosionan la institucionalidad y dificultan el debate público informado, especialmente en un contexto político como el actual en Ecuador? Esta última reflexión sobre el planteamiento que formulo, queremos por favor que la hagan en un minutito. Empecemos con Juan Carlos. Bueno, parece que continuamos con estos problemas de conexión de parte de Juan Carlos. Vamos con Laura, por favor. Los principales desafíos y responsabilidades frente a la expansión de narrativas desinformativas. Bueno, el desafío es pues el consumo crítico de parte de las audiencias
el consumo crítico del contenido informativo en las plataformas sociodigitales, porque ahora sí que se han convertido en el primer lugar que buscan la información. O sea, sobre todo en las juventudes, el primer lugar donde se informan son las redes sociales. Entonces, el gran desafío es justamente desarrollar este pensamiento crítico para que su consumo sea mucho más responsable y justamente no aporten al problema de la amplificación de la desinformación mediante compartir pues información engañosa con sus contactos en las redes. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Laura. En el caso de Jimena, ¿cuáles serían los desafíos y responsabilidades frente a la expansión de narrativas desinformativas? Bueno, coincido con el tema de una información responsable, ¿no? De lograr una información responsable. Yo sé que eso es complejo y va de la mano un poco con una cultura del tema de la información. Y es algo que no solamente tiene que partir desde la sociedad, sino yo diría que principalmente desde el Estado, ¿no? Yo sé que eso es incluso un poco más complicado, pero el Estado debiera de tener esta responsabilidad de generar una educación en términos comunicacionales para que la ciudadanía no consuma fake news, no consuma estas noticias falsas, no se deje manipular, no solamente en los procesos de elecciones, sino, digamos, durante la cotidianidad. Esto creo que es importante para la toma de decisiones responsables y nuevamente yo insisto también el empoderarse de lo que establece la norma, o por lo menos del respeto de la norma, ¿no? No existe contexto, insisto, en el que la norma constitucional o legal pueda ser respetada. Gracias, Jimena. En el caso de Santiago, tus reflexiones finales. Yo creo que la criticidad es la palabra clave, que ser crítico con el gobierno actual o con cualquier gobierno no implica ser de otro partido político, no implica ser opositor. Y yo creo que eso se está perdiendo paulatinamente ahora mismo. Y me parece preocupante porque es exactamente el mismo modelo del 2006 y del 2007, cuando gran parte de la población le entregó un cheque en blanco al correísmo y ya sabemos lo que pasó 10 años después. Creo que la gente estamos volviendo a hacer lo mismo. Y cuando se dice algo, ni siquiera en contra del gobierno, sino como una crítica, que es en buena medida lo que ha sucedido hoy, se tacha a la persona de ser parte de la oposición política, para no poner nombres de partidos. Y eso, insisto, me parece que es extremadamente peligroso, porque puedes llevar a un proceso en el que conocemos el inicio, pero no podemos saber necesariamente cómo esto puede terminar. Entonces, yo creo que el llamado es sin necesidad de que se asuma como una oposición al gobierno de turno, la posibilidad de establecer los puntos en los que los gobiernos no están bien, es algo que es fundamental de cara a mantener el régimen democrático. Gracias, Santiago. Al parecer perdimos conexión de manera definitiva con Juan Carlos. Sin embargo, pues hemos escuchado también sus valiosas reflexiones en momentos anteriores de este X-Space. Tania, es momento de despedirnos. Así es, si me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchas, Pablo? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto, sí. Bueno, antes de seguir con las conclusiones y la despedida de este programa, sí quiero profundizar y reiterar el mensaje que muchos de ustedes nos han dado esta noche sobre trabajar en redes de colaboración y fomentar la alfabetización mediática e informacional desde las escuelas, desde la secundaria, sí, desde los más jóvenes y hacia todas las edades. Queremos agradecer al equipo de estudiantes y docentes que hizo posible la edición de este Divúlgalo Todo, a nuestros panelistas por sus valiosos aportes, por supuesto a mi colega moderador Pablo Lomas por su excelente moderación, a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador por su cobertura en directo y a todos quienes se conectaron esta noche. Desde el OIME continuaremos impulsando diálogos mensuales sobre temas de interés público a través de nuestra cuenta de X, @OIMEEcuador. Los invitamos también a visitar nuestra página web www.oime.com.es, donde podrán acceder a notas informativas y divulgativas sobre este y otros temas de investigación. Síganos también en Instagram y TikTok para ver un resumen de este encuentro y estén atentos. En los próximos días este X-Space estará disponible en nuestro canal de YouTube. Muy contenta les digo que hemos cerrado sin ninguna caída del programa, así que no hemos tenido ningún desbalance en la edición de hoy. Tenemos a los tiempos un programa completo grabado,
listo y al cierre. En todas nuestras plataformas además encontrarán material informativo y formativo sobre temas coyunturales y de alfabetización mediática e informacional como parte de la alianza Un Voto contra la Desinformación. Nuevamente, gracias por acompañarnos y ser parte de esta conversación. Nos vemos el próximo mes en un nuevo episodio de Divúlgalo Todo. Hasta la próxima y buenas noches a todos.